Es un placer estar acá. Estoy yo del lado de Capability Building y Juli, que nos acompaña del lado de Global. Hola, ¿qué Así tal? que Enorme. estamos contentos de compartir sobre una experiencia que trabajamos juntos. Para presentarnos brevemente, mi nombre es Gustavo Sous, soy el director y founder de Capability Building, una consultora que se especializa en la parte de diseño de aprendizaje e implementación en distintas modalidades, workshops presenciales, virtuales, sincrónicos, autodirigibles y aprendizaje colaborativo. Y yo, ¿qué tal? Un gusto enorme y gracias por estar aquí y estar interesado. Yo soy Julieta Bergman, soy parte del equipo de Globant, de lo que es Talent Development y Education. Soy psicóloga, hace varios años en la compañía, así que un gusto enorme poder estar aquí. Buenísimo. Así que queremos contarles una experiencia que tuvimos este año, cómo fue que la trabajamos y si les parece que arranquemos con Juli contando el desafío un poco de Globant. Este, Asumimos que todos lo conocen, pero bueno, creo que nunca está de más volver a contar algunas cosas o detalles que muchos quizás no conocen. Así que si quieres, Juli. Obviamente. Bueno, Globant, para los que no nos conocen, es una empresa fundada por argentinos que hoy está en 32 países, cuenta con 31.000 empleados. Es una compañía nativa digital que está en constante reinvención, que apuesta por la innovación y por el cambio. Es una increíble empresa que también invito a los que no la conozcan a que puedan ir y hacer el research, pero se especializa sobre todo en lo digital y en lo tecnológico. Así que bueno, nosotros desde Globant, con esta innovación y con esta alma de emprendedor y de tecnología, ir apostando por más, contamos con un montón de líderes, de los cuales desde nuestro área queríamos seguir desarrollando y queríamos seguir fortaleciendo sus capacitaciones. Entonces empezamos a implementar en nuestro mapeo de cuáles eran esas habilidades que queríamos fortalecer y que queríamos desarrollar, y como puntapié sobre todo pensamos de qué manera era la mejor para poder lograr esto, ¿sí? De poder desarrollar a todos nuestros líderes con un desafío bastante importante, porque estamos, como dijimos, distribuidos por un montón de países. Entonces contábamos con distintos países, distintas zona horaria, distintos idiomas, distintos niveles de liderazgo, distintas industrias, distinto expertise. Entonces queríamos que sea algo que los pueda fortalecer a todos y que sobre todo los convoque y puedan aprender. Entonces ahí es cuando llegamos acá a conectar con Gus, con Capability y también con él, para poder pensar y apostar a esta nueva modalidad de aprender entre pares con un contenido de alta calidad para poder desarrollar esta experiencia. Buenísimo, Juli. Así que Global nos juntó con Egg Education y acá el desafío era cómo creamos una experiencia con todos estos desafíos que Juli les contaba. Tenemos 1.500 líderes en 7 jerarquías distintas, desde team leader hasta director senior, en distintos países, distintos usos horarios, distintos idiomas. Y como ya saben, siempre tenemos, cuando diseñamos programas, tenemos este trade-off donde podemos trabajar en temas y de una manera muy cercana, muy customizada, muy workshop, con un facilitador cercano, en ambientes pequeños, que obviamente generan un gran impacto, una gran transferencia, pero que no son escalables, realmente son costosos y son difíciles de implementar en semejante escala. Y en otro extremo de este continuo está lo que todos conocemos como los Massive Online Open Courses, digamos, los autodirigibles como los de Coursera, como los de Udemy, que pueden ser muy convenientes, muy buenos para convertir contenidos en elementos interactivos, muy fáciles para que cualquiera los use en cualquier momento que sea de su conveniencia, pero el gran desafío es que ya sabemos, tienen una gran dificultad para que la gente los complete y generalmente no generan tanto impacto como el que uno necesita cuando hace estos programas. Así que junto con Juli y la gente de EC pensamos cómo diseñamos esta experiencia y cómo lo hacemos teniendo en cuenta todos los desafíos que Juli les contaba.
Y lo que acá hicimos fue trabajar montándonos en la plataforma de Egg Education, donde ellos traían un modelo de tecnología y nosotros de Capability diseñábamos los contenidos y la experiencia. Y lo que ahí pensamos fue, vamos a abordarlo con esto de aprendizaje colaborativo. Y cómo es que el aprendizaje colaborativo logra balancear el trade-off, tratando de quedarse con lo mejor de cada uno de esos dos mundos. Así que lo que les voy a contar ahora fue lo que hicimos para alcanzar ese trade-off y lograr lo mejor de esos mundos. Básicamente necesitábamos una tecnología que nos permita trabajar en grupos grandes, pero a la vez en grupos pequeños, donde el participante tuviese un rol activo y no estuviese en un rol pasivo, en autodirigible, que no sabemos si lo hace, si no lo hace, o en un rol pasivo con un facilitador estrella, pero él a lo sumo tomando nota. Tampoco queremos que sea un lecture. Así que desde ese lado necesitamos la tecnología que nos permita generar el aprendizaje colaborativo y diseñar la experiencia que sea provocadora, que sea animadora, que sea retadora, que genere reflexiones y que genere este cambio que queríamos de comportamientos. Lo que voy a hacer les voy a mostrar lo que diseñamos y lo que ocurría en las sesiones. Tomamos los puntos que Global nos pasó y lo que hicimos fue crear, por ejemplo, por cada tema, una o dos sesiones. Las sesiones duraban 90 minutos y lo que les voy a contar es todo lo que ocurrió durante esos 90 minutos en esa línea de tiempo. Comenzábamos con un arranque en una sala con 300, 400, 500 personas y siempre con una provocación que permitiera que la gente se conectara en el aquí y ahora y con el tema que estábamos viendo. Quizás la provocación puede ser un dibujo que tengan que hacer y a partir del dibujo mostrarles un paradigma dominante que tenían y las limitaciones de ese paradigma y por tanto ya estaban en tema de, ok, ¿qué vamos a ver hoy y cómo ese tema me va a permitir superar este paradigma y pasar a otro estadio? A partir de la provocación en elementos energizantes, pasábamos después a salas de trabajo. Mostrábamos videos en esa sala, donde el primer video siempre era un video muy corto de 90 segundos, pero con una historia provocadora a partir de cómo era la diferencia con estas capacidades y sin estas capacidades. Por lo cual, a partir de ahí, generábamos este deseo de las personas de querer incorporar esas capacidades, porque veían qué podrían hacer en un mundo distinto a partir de ahí. En esas salas pequeñas de 4 o 5 personas integrantes, teníamos 90 salas en simultáneo, les dábamos casos de uso, les dábamos metodología. Ellos tenían que discutir el caso y llegar a soluciones y llegar a reflexiones. Y eso lo que permitía es que el centro de acción estuviese en el participante y no en el facilitador. A partir de ahí generábamos esta mecánica de resolución, de reflexión, volvíamos después al plenario y en el plenario llevábamos de vuelta una reflexión de nivel superior y sumábamos elementos de gamification para generar los elementos adicionales que no surgen quizás en la sesión en sí, pero a la vez hacerlo de una manera provocadora e inspiradora. Y la sesión termina con materiales extras que la persona se puede llevar, además de los materiales que ocurrieron en la sesión, entre materiales de lectura, el LMS, videos, discusiones, gamification y demás. Con lo cual lo que buscamos hacer era condensar esos 90 minutos, pero sacarle el máximo provecho, máxima discusión y generar reflexiones que se llevaban al cambio de comportamiento. Si no teníamos ese insight, no se generaba ese cambio de comportamiento e idealmente el impacto después esperado. Si querés, Juli, contar un poco lo que se vivió internamente y a la vez, algo que no les mencionamos, pero Juli es una hoy, pero Juli tenía que lidiar con expertos, colegas de ella, cada uno en una región distinta, donde todos se tenían que alinear al programa que diseñábamos y estar de acuerdo. Así es, como dice Gus, es una estructura muy grande, claramente para la cantidad de Glovers que somos de colaboradores. Entonces, todo esto implica una logística, una validación y un trabajo en equipo, ¿no? De poder todos juntos diseñar y estar alineados. Estamos hablando de muchísimas regiones y muchos líderes alrededor del mundo, por lo que a nosotros nos pareció una experiencia muy positiva y muy satisfactoria, porque obviamente sabemos que es difícil en el día a día y en la rutina y en todo lo que nos va movilizando, sumarnos a capacitaciones, entender los valores.
Entonces esta experiencia lo que hizo fue de que haya una alta participación, estamos hablando de un 72%, de una satisfacción de un 36% en las encuestas que hicimos, y sobre todo entender que se generaron nuevas relaciones, y eso también desarrolla aún mejor las habilidades, poder trabajar con personas que están en otros lugares, en otros expertise, que se puedan complementar. Por eso también, Gusti, si querés que mostremos un poco de lo que veníamos, nuestro mayor desafío, porque tenemos líderes con un montón, como cualquiera, un montón de trabajo y un montón de reuniones, entonces poder el desafío también de comunicarle a los líderes el valor que esto traía y pasar de, bueno, no sé si sumarme porque en realidad debería priorizar al cliente, debería priorizar esta reunión, me va a servir esta capacitación a que entre ellos mismos se motiven y hablen entre los colaboradores, aportando y comentando el valor que tenían estas sesiones y la sinergia que hacían entre todos, porque por lo menos yo desde lo personal, no sé vos cómo lo ves, pero cuando uno aprende de sus pares y cuando uno puede interactuar, obviamente que puede desarrollar desde otro lugar, se engancha muchísimo más y aprende de la experiencia misma de un compañero, de un colaborador. Entonces entiendo que eso es lo que los motivó, eso es lo que hizo que sea tan satisfactorio, obviamente con el contenido que preparamos con tanto esfuerzo y los chicos lo hicieron de la mejor manera posible, mejor de lo esperado, pero fue un curso donde los mismos líderes se incentivaban ellos mismos a participar y vieron lo positivo de participar entre ellos y a partir de consignas y a partir de incentivos poder desarrollar habilidades nuevas. Obviamente, el, el feedback continuo con ustedes, Juli, nos permitió ir ajustando los elementos y llegar a donde llegamos. Pero, como todos saben, el aprendizaje es un elemento social y a veces nos olvidamos de eso. El aprendizaje colaborativo permite generar, digamos, esos grupos, esas relaciones y que se dé ese intercambio social que requiere el aprendizaje y que en adultos no es el típico aprendizaje pedagógico. El adulto necesita sentir, identificar qué se va a llevar, cuál es el valor de manera inmediata. Entonces, ese fue uno de los impactos también muy grandes que tuvimos, donde la gente que no se había sumado inicialmente se sumó después porque logró encontrar el valor que tenía al ver y escuchar a sus propios pares. Y acá déjenme ir contándoles que siempre que hacemos cursos, nos pasa a nosotros, con Globan, me imagino que les pasa a todos mis colegas, las métricas más comunes siempre son NPS, asistencia, satisfacción, gente que termina el curso, porque son las más fáciles de medir. Después tenemos las métricas más intermedias, que son más complejas de medir: transferencia de conocimiento, nivel de engagement, aplicación práctica, retención del conocimiento, que se pueden hacer con observación, con encuestas, pero que demandan un esfuerzo y a veces logramos hacer. Pero todos sabemos que el mundo ideal es donde están las métricas que son muy difíciles de medir y que muchas veces el costo de medirlas es más alto que la intervención misma. Digamos, se logró generar un cambio de conducta, se logra generar un impacto en el negocio, hay cambios de productividad, puede ser retorno sobre la inversión que se hace, digamos, tanto con el vendor como con el tiempo fuera de la oficina del personal. Y ahí es donde les quiero compartir una inspiración que nos generó todo este trabajo que hicimos con Globant y ponerlo en la mesa como una provocación. Y es un poco hacia dónde queremos que podemos ir a partir de estos procesos de aprendizaje colaborativos, donde tenemos muchas personas colaborando y se genera mucha riqueza de información. Y esto nos trajo a colación, digamos, una historia que, para los que no conocen, el señor de acá es Ray Dalio, que es el founder del fondo, el hedge fund, que fue el más grande del mundo. Hoy es número 2, hasta que él se retirara fue el número 1. Y esta persona hizo algo impresionante y lo relata en un libro que él escribió de Principles, donde nos pasa mucho sus aprendizajes. Y en Bridgewater lo que él hizo fue capturaba la información de todo lo que ocurría en la oficina con todas las personas. Todas las reuniones eran grabadas y eran analizadas. A partir de ese análisis, él hizo lo que llamó el baseball card. Digamos, para los que saben un poco de béisbol, yo no sé nada, lo aprendí del libro de él, pero están todas las estadísticas de béisbol de los jugadores. Digamos, él lo que hizo es ese concepto ese de decir, quiero tener la información precisa de cada colaborador.
en qué es bueno, en qué tiene oportunidades, cuáles son sus fortalezas, dónde se desempeña mejor, cómo es su test de personalidad, cómo es su, digamos, capacidad cognitiva, analítica, digamos, con qué tipo de personas se lleva mejor, en qué situaciones, en qué contextos. Y mediante toda esa riqueza de información que construyó, es que logró armar esto. ¿Y cuál fue el resultado de ese proceso? El fondo Edgewater Associates fue el número uno del mundo por 15 años seguidos y lo convirtieron a Ray Dalio en una de las 100 personas más ricas del mundo. Ahora, el gran desafío, digamos, que lo charlamos con Juli y demás, es, él lo hizo, pero le tomó 7 años y le tomó una inversión de $30 millones. Tener a todos esos expertos analizando el comportamiento de cada uno de los colaboradores y armando ese perfil súper detallado. La provocación que les queremos compartir hoy a ustedes es que todo eso, digamos, es las cosas que más queremos en definitiva en Learning and Development, porque lo que queremos es generar cambios, digamos, no generar aprendizaje por aprendizaje, pero queremos poder identificar líderes emergentes, líderes ocultos, talentos que quizás no están a la vista. Queremos entender los niveles de engagement que la gente tiene y no depender de la encuesta de clima. Queremos saber si tenemos riesgos de renuncia. Queremos saber cómo se llevan y cuál es el mejor match entre la persona, su capacidad y su rol y función. Y lo interesante es que eso a partir de ahora se puede hacer y no necesitamos de la infraestructura que necesitó Ray Dalio para hacerlo. Hoy con la inteligencia artificial podemos hacer esos análisis, le podemos compartir al individuo un perfil de él para que pueda orientarse mejor, le podemos compartir al individuo un gap análisis, le podemos dar un feedback de cómo trabajó, qué aplicó bien, qué aplicó mal, en dónde se puede especializar más, cómo puede seguir creciendo. Y esto, como pueden ver, creo que es solamente el inicio. Y lo interesante es que nosotros ya estamos en esos pilotos y lo que eso costaba antes $30 millones, hoy se puede hacer, digamos, en forma que es una fracción de ese costo. Así que felices de compartirles esta experiencia, esta inspiración que tenemos, esto que es hacia donde estamos trabajando a futuro y obviamente a todos aquellos que tengan interés en conocer más, los invitamos a que nos pregunten y contarles por qué claramente nos apasiona el mundo de las oportunidades que surgen. Así que escríbanos a hello@capabilitybuild.com, escriban a Gustavo, me llega directo a mí. Así que, Juli, nuevamente frente a todos, les quiero agradecer de parte mía, de parte de Edge Education, la oportunidad de haber trabajado juntos, la oportunidad de haberlo diseñado conjuntamente y donde abrimos un camino con unas oportunidades increíbles. Totalmente, gracias a vos, Gus, a todo el equipo también, que es maravilloso también aprender de la experiencia misma, lo súper recomiendo, así que muchísimas gracias y gracias a todos los que nos están escuchando.